Bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Prometheus 2879. Segundo y último video. ¿Qué es la ciencia según León Olivet? Repasemos un poquito en esta breve placa lo que tratamos en el video anterior para refrescar un poco la memoria. Muy bien. Bueno, entonces, para dar cierre a esta temática, ¿no? Que nos llevó a indagar en la incertidumbre de conocer las problemáticas y las características más particulares sobre la ciencia y el comportamiento científico, repito entonces, vamos a concluir por explicar y explayarnos, ¿no? Con respecto a los últimos tres problemas de los seis que propone León Olivet para indagar en torno a la ciencia. Bueno, el cuarto problema que nosotros vamos a tener es, digamos, es de suma importancia. No le estamos quitando con esto relevancia a los problemas lógicos, a los problemas semánticos, ni a los problemas metodológicos. Pero el cuarto problema que tenemos que tratar acá es el problema epistemológico, ¿no es cierto? Como decían Aristóteles y Platón, la episteme. Cierta cognición intelectual que me permite o que nos permite a los humanos tratar de acercarnos a la verdad, ¿no? A hechos que nos acerquen a la verdad. Porque repito, uno de los grandes puntos a favor que tiene el conocimiento, hasta diría casi de manera inconsciente, es que nosotros parangonamos el conocimiento con la verdad, ¿no? Fíjense que volvemos a retomar esto que tomamos en el primer problema, ¿no? El problema lógico, cuando hablábamos de la dicotomía de las características de verdad y falsedad en torno al conocimiento. También en otro video yo lo he tratado con respecto a Foucault en el orden del discurso, ¿no? Cuando hablábamos de los recursos de exclusión. Entonces acá vuelve a aparecer sobre la mesa este concepto en el que el conocimiento es la búsqueda de la verdad y su corroborabilidad. Ahora, el problema acá radica en poder establecer cuándo el conocimiento es genuino y no falaz. ¿Sí? El problema, repito entonces, de carácter epistemológico es buscar el verdadero conocimiento, buscar el conocimiento genuino y por lo tanto que nos acerque a la verdad. Para poder hacerlo, el científico tiene que tener muy desarrollado o muy desarrollada esta cognición hacia la intelectualidad, ¿no? La episteme de la que hablaba Platón y Aristóteles. Ahora, ¿en qué radica el problema? ¿No? El problema radica en que hay muchos que no coinciden en esto, ¿no? En que haya un conocimiento genuino y verdadero. Pero para poder entender entonces qué es un conocimiento genuino y verdadero, caractericémoslo un poco, ¿no? Yo acá he anotado algo de las múltiples lecturas, ¿no? Que dice, un conocimiento solo es genuino y verdadero cuando el mismo se adapta a las exigencias de la realidad y no puede ser manipulado por intereses o ideología alguna. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Repito, un conocimiento solo es genuino y verdadero cuando el mismo se adapta a las exigencias de la realidad y no puede ser manipulado por intereses o ideología alguna. Cualquier forma o hecho puede ser posible de juicios indiscutibles. Sin embargo, el problema radica en que ciertos relativismos explican que no habría conocimiento verdadero y genuino. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estaría sentado acá el problema? Porque alguien me podría decir, sí, Pablo, lo que yo veo es genuino y es verdadero, porque lo veo, por lo tanto es verdad, ¿no? Entonces acá aparecerían la concepción de el conocimiento abstracto, el conocimiento de los sentidos y el conocimiento racional, ¿no? Por ejemplo, este problema
ya se presentó allá en el siglo VI y en el siglo V, cuando Grecia tuvo su auge y su esplendor, ¿no? Cuando las ciencias y la medicina y las artes empezaron a florecer. Bueno, este problema surgió de esta manera. Por un lado, nosotros teníamos a Pitágoras, a Platón y en su primera edad a Aristóteles, que por ejemplo consideraban ellos el conocimiento genuino todo aquello que se adaptaba o que se amoldaba a las medidas de las matemáticas. Pitágoras decía, Dios es geómetra, ¿no? Es decir, todas las fórmulas de la matemática, toda esa abstracción imposible de corroborar mediante los sentidos y la experiencia, ¿sí? Para ellos era el verdadero conocimiento. Por otra parte, el propio Aristóteles en la segunda mitad de su vida, desechará la abstracción matemática, ¿no? Y se inclinará entonces por lo empírico y por los sentidos, más allá de que Aristóteles también fusiona lo racional, claramente, ¿no? Pero él empezó a observar el mundo físico, entonces el mundo de los sentidos. ¿Cabe confiar en el mundo de los sentidos, como decía Heráclito, cuando todo está en constante movimiento? Bueno, ahí teníamos otro gran debate, otro problema epistemológico. Y después aparecerán personajes como Parménides, Demócrito, Leucipo. Me estoy centrando en esa época para que vean cómo este debate ya es añejo, ¿no? Entonces, repito, aparecían los atomistas o aparecía Parménides diciendo que el verdadero conocimiento solo podía estar, digamos, sustentado, emparentado y justificado por el uso de la razón, que también se estaría acercando un poquito a las matemáticas, ¿no? A la abstracción. Todo a la fría razón, lo que Parménides llamaba el absoluto, ¿no? O sea que entonces acá tenemos el cuarto problema epistemológico. Cuando un conocimiento es verdadero, genuino o no. Últimos dos problemas. El quinto problema es breve. León Olivet se pregunta de qué manera se asienta el conocimiento a partir de la historia, ¿no? O en el devenir de la historia. Recordemos que el auge de la ciencia surge en el siglo XVIII, así que tenemos 3 siglos y un poquito más de ciencia arrolladora. Bueno, a la conclusión que llega León Olivet, entonces, es que de ninguna manera el conocimiento científico es acumulativo, sino que es progresivo. Pero el problema último, el último problema, el sexto problema de los que postula León Olivet, es el más interesante y el que quizás más nos afecta a todos, tanto de manera positiva como de manera negativa. Y tiene que ver este problema con la relación de la práctica científica con las concepciones de ética y moral de la sociedad o de las sociedades, ¿no? O de una sociedad correspondiente. Es lo que León Olivet llama el problema ético, ¿sí? O los problemas éticos de la ciencia. Muy bien. Vamos, digamos, si no tuviese que definir a grandes rasgos la ética, ¿no? A grandes rasgos, si a mí me preguntasen qué es la ética, bueno, yo diría que es poder determinar o establecer diferencias entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso digo que la ética es una subjetividad cultural, porque para lo que está bien para mí como, digamos, ciudadano occidental, quizás no esté visto de la misma manera para un ciudadano de la Indochina, ¿no? Podemos estar de acuerdo, no con que esto sea así, porque uno podría decirme, no, bueno, pero matar es malo en todos lados. Bueno, no vamos a entrar en ese debate. Lo que quiero es que se entienda, ¿sí?, que este concepto de la ética que yo estoy brindando acá, como la posibilidad de clarificar o de diferenciar aquello que está bien de lo que está mal, es relativo para las culturas. Y es por este mismo hecho que la práctica científica, mucho más expeditiva y mucho más concreta, se va a plantear, ¿para qué me voy a meter en tantos tejemanejes o problemas metafísicos cuando yo tengo que ir al centro de la cuestión? Entonces, ¿por qué decimos que la ciencia tiene
un problema con lo ético, porque durante muchos años se instó a la ciencia a que se mantuviera aislada, se mantuviera aislada de todos aquellos hechos que no fuesen objetivos y palpables o verificables. ¿Sí? Es decir, la ciencia tenía que estar centrada solamente en los hechos. Si estos hechos eran malos o no, lo determinaría una subjetividad no humana. Por lo tanto, al mantenerse aislada, ¿sí?, de estas concepciones, la ciencia ocupa un lugar neutral. Es decir, tirar una bomba atómica o crear prótesis biónicas que reemplacen las extremidades, ¿no?, y le den una nueva oportunidad de vida a alguien, bueno, para la ciencia era lo mismo, simplemente eran dos hechos. Si estaban bien, si estaban mal, si eran mejores o peores, la ciencia no tenía por qué entrar en esas dicotomías. Hasta acá está muy claro. Esta práctica se venía ejerciendo, repito, desde el siglo XVII y XVIII, cuando la ciencia cobra auge, hasta mediados del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX. Tenemos dos fechas que promueven un quiebre a esta práctica, ¿no?, a esta neutralidad y a este aislamiento. La primera fecha estaría centrada aproximadamente en 1942, ante un congreso internacional, repito, con líderes y con científicos que participaban y que estaban expectantes por lo que estaba pasando en Europa, y donde la ciencia tenía gran protagonismo en todo esto. Entonces, bueno, la Asociación Británica para el Progreso intenta convencer a todos los que están ahí de que era momento de que la ciencia virara su comportamiento, ¿sí?, virara completamente la proa y mirara hacia nuevos objetivos de carácter ético-moral. Ya no podía mantenerse aislada ni neutral con respecto a las prácticas y a los hechos. No, tirar una bomba atómica no es lo mismo desde el campo de la moral, no es lo mismo que producir una prótesis y salvarle la vida a alguien, o por lo menos cambiársela definitivamente. Trato de imaginarme a todos los líderes sentados ahí, ¿no?, todos con cara compungidos, diciendo sí, y todos bien sabemos que muy poco caso deben haber hecho, porque en el año 1945, cuando lanzan sobre Nagasaki y Hiroshima las dos bombas nucleares, se ve que se habían olvidado de todo esto que había pasado en este congreso. Entonces es por eso también que esta fecha, 1945, es más que 1942, es la fecha crucial, el quiebre rotundo para el comportamiento científico. A partir de este momento, la pragmática científica va a tener que empezar a cambiar y obedecer los parámetros morales y éticos que la sociedad, le estipulaba. Yo sé que esto que estoy diciendo, ustedes miran, bueno, pero Pablo, también después tiraron el gas mostaza en la guerra de Vietnam. Bueno, no, los cambios no se producen de un día para el otro, ¿no? Por eso Leon Olivier habla de un problema ético-moral. No somos robots ni máquinas que se nos puede programar y cambiamos en 2 minutos. Lo que había sido una advertencia para toda la comunidad científica, en general, con el correr de los años, preferentemente en los años 70, 80 y 90, se empezó a centrar en la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología había sido y es una herramienta muy peligrosa, si se la usa de manera negativa, que había sido más que nada puesta en práctica para lo que era la manipulación mediática, informática, la vigilancia excesiva, los sistemas de control, ¿no? Preferentemente por agencias como el FBI y la CIA. Así que, repito, si bien la sociedad empezó
a presionar a la ciencia en todos sus espectros y en toda su práctica en general, la biogenética, la anatomía, los descubrimientos en física, etcétera, se empezaron a centrar en el mal uso que se le estaba dando a la tecnología en todos sus niveles, ¿no? Desde la tecnología digital, la tecnología armamentista, etcétera. Así que nosotros estamos en ese camino, dice León Oliva. Todavía hay ciertas prácticas científicas que no se pliegan, ¿no?, a reflexionar sobre la ética y la moral, a ver si lo que hacen está bien o no, y lo siguen practicando. Pero bueno, habrá que dar tiempo al tiempo para que esto cambie. Por mi parte, estos son entonces los 6 problemas que presenta la ciencia, ¿no?, a la hora de responder qué es esta práctica, este conjunto de normas y valores, como decía León Olivé. Espero que haya sido comprendido, que haya quedado claro, y nos vemos en otros videos para debatir y explicar nuevos temas. Saludos para todos.